empezar con el Ayom Yom, una Ayom Yom muy power, como todos. Hoy durante el día fue 10 de Sivan. Dice así: el Alter Rebbe le respondió a alguien en Yehidut. Yehidut es una audiencia. Y le dijo así: los Yehudim son llamados Neirot. Neirot son, podemos decir, lámparas. Una lámpara, acá no nos referimos a una lámpara eléctrica, sino una lámpara de antes, cuando no había electricidad, o ahora también, ¿no? Que uno quiere usar sin electricidad. Una lámpara está integrada por el recipiente, la mecha, el aceite y el fuego. Pero es necesario encender el fuego y solo entonces es que alumbre. O sea, si tenemos todos los elementos, pero si no prendimos el fosforito, no lo encendimos, no va a alumbrar, no va a iluminar. Entonces el Alter Rebbe le dice a este Hasid: en ti hay una buena lámpara, tenés todos los elementos, digamos, pero te falta el encendedor. Al golpear con fuerza la piedra del alma animal, surge una chispa de fuego que enciende el fuego divino. O sea que nuestra misión es, los elementos los tenemos y los podemos tener bien refinados y tenerlos muy bien, muy buenos elementos, pero nos falta encender ese fuego, no dejarlo. Hay gente que de repente tiene todas las posibilidades, pero tiene mucha frialdad. Entonces, de esa forma no puede combatir al alma animal. El alma divina no puede destacarse, pero el Yehudí tiene que saber que tiene todas las posibilidades, tiene todos los elementos. Lo único que hay que hacer, conseguir un magiclic, un encendedor, un fosforito, algo para encender ese fuego interno que uno tiene. Pasemos un poco ahora a la parshá, digamos, fin de la parshá de la semana pasada, que en realidad la leímos no este Shabbat que fue Shavuot, sino la semana anterior. La parshá de esta semana se llama Nasó. Nasó se lo puede traducir como cuenta o puede traducírselo como eleva. Y esta parshá viene a continuación de la parshá del Bamidbar, la anterior, que ahí empieza a nombrar a las distintas familias de Leví. Leví, que fue el tercero de los hijos de Jacob, tercero de los hijos que tuvo Jacob con Lea, Leví tuvo 4 hijos, 3 hijos varones y una hija mujer. Ladies first, la hija mujer fue Yochebed, la mamá de Miriam, Moshe, Aarón y Moshe, que tuvieron el privilegio de ser digamos, las cabezas de los reyes y de los Kohanim, y también del liderazgo en el desierto. Pero la Torá, cuando cuenta y dice que tenemos que elevar a la tribu de Leví, habla sobre los 3 hijos de Leví. El mayor se llamaba Gershom, el segundo se llamaba Kehat y el tercero se llamaba Merari. El mayor, digamos, el segundo, que era Kehat, está nombrado en la Parshat Bamidbar, en la Parshat anterior. En la Parshat de esta semana nombra a las otras 2 familias, que son la de Gershon y la de Merari. Y, digamos, nos explica que estas 3 familias, eran las que hacían el servicio en el templo. El servicio en el templo se hacía desde los 30 años
a los 50 años. Hay otro lugar donde dice que empezaban a los 25. Explica Rashi, se explica que durante 5 años ellos se preparaban, aprendían toda la abodá, todo lo que había que hacer. Desde los 30 a los 50 era cuando trabajaban en la práctica. ¿Por qué de los 30 a los 50? Como traen Pirkei Avot, a los 30 años la persona empieza a correr, perdón, a los 20 dice que empieza a correr, a los 30 dice Ben Shloshim Lekoach, a los 30 años es cuando llega al momento culminante de la fuerza que tiene, ya sea física, bueno, intelectual, siempre se puede crecer. Desde los 30 hasta los 50 es cuando uno más fuerza tiene. Entonces, estos individuos que tenían entre 30 y 50 años eran los que se ocupaban también de transportar el templo móvil, el Mishkan. Y la parshá de la semana anterior nos cuenta que los miembros de la familia de Kehat, de 30 a 50, ellos transportaban los elementos más santos del Mishkan, el Aron HaKodesh, transportaban cuando iban de un lado al otro, ¿no es cierto? El Mishkan se desarmaba y se armaba cuando llegaban a destino. En la parshá de la semana que viene, ahí cuenta bien cómo eran los traslados, cómo sabían que había que moverse, que había que acampar, todo eso lo vamos a ver Bezrat Hashem la semana que viene. Pero esta semana nos cuenta en general. Ellos llevaban el arca, la menorá, la mesa, los dos altares y también todos los utensilios que van alrededor de esto. Un cortinado, etc. Eso era la familia de Keat. Después la parshá de esta semana empieza con la de Gershom. La de Gershom ellos llevaban todos los cortinados, o sea, lo que cubría el templo, que hacía las veces de techo, había distintos cortinados de distintos materiales, ellos los cargaban, y para eso lo cargaban tenían dos carretas especiales, y todos los accesorios, se diría hoy, que tienen que ver con esto. Y la familia de Merari, que era la más numerosa, era la que cargaban las cuestiones, los temas más pesados. Las primeras dos familias el número daba un poquito menos de 3.000, 2.700, 2.600 y pico. La tercera familia ya eran 3.200, era más numerosa, porque ellos tenían 4 carretas donde cargaban las vigas y los postes y las bases y todos los accesorios que iba alrededor de esto, que eran realmente cosas muy pesadas. Esto es en forma general. Vamos a ahondar ahora. Sabemos que cada palabra en la Torá es exacta. Entonces, uno se imagina, nosotros nos imaginamos que todo tiene una lógica. Y en la Torá también todo tiene una lógica. De hecho, el Talmud, cuando se estudia la Gemara, siempre buscamos la lógica de por qué, digamos, los versículos de la Torá dicen determinada cosa, o sea, que haya un hilo conductor. Así también, por ejemplo, cuando hay distintos Rabbanim, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabuna, Rabba, Rabá, Rabina, Rabashi, todos los grandes sabios, Rabbi Eliezer, Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, bueno, Rabbi Yoshua Ben Levi, tantos otros, cuando especialmente el Rebe, cuando hace un análisis de distintos casos, cómo opinan los distintos rabanim, los distintos sabios, el Rebe siempre busca cuál es el hilo conductor y por eso ellos siempre siguen con esa lógica, digamos, con esa forma de estudio. Si la Torá nos está contando que hay 3 familias que se ocupan de los utensilios del Mishkan,
de todos los elementos y utensilios del Mishkan, del santuario en el desierto, y los transportaban. Se entiende, si miramos la lógica, que cuando habla de cada uno de ellos, tiene que utilizar las mismas palabras, las mismas expresiones, porque en realidad todos hacían lo mismo. La diferencia era qué era lo que cargaba cada uno, pero la acción propiamente dicha era la misma, o sea, uno cargaba una cosa, otro cargaba otra, otro cargaba otra. Sin embargo, la Torá para cada una de las familias hay determinado lugar, porque en la mayoría digamos, de las indicaciones dice exactamente lo mismo. Pero hay un lugar donde cambia. Entonces, si cambia, tiene que haber una explicación. No es así nomás, sino es porque hay algo muy especial. Y primero, cuando la Torá habla sobre la familia de Keat, los que llevaban los utensilios más santos, la Torá dice, Naso et Rosh Bnei Keat, vas a elevar la cabeza o vas a contar, elevarlos a todos a los hijos de la familia de Keat. Cuando habla de la de Gershon, dice, Naso et Rosh Bnei Gershon, Gamhem, agrega dos palabras, que quiere decir también a ellos. Cuando habla sobre la tercera familia, la familia de Merari, ahí cambia totalmente. Ahí no dice ni Naso, sino dice directamente Tifkodotam, los vas a contar a ellos. Entonces, obviamente, primero tenemos que entender por qué cambia la expresión, por qué no dicen todos la misma expresión. Podemos entender del primero, el primero dice claramente, Naso et Rosh Bnei Keat, vas a contar, vas a elevar las cabezas de todos los miembros de la familia de Keat, sabiendo que ellos cargaban, digamos, los utensilios más santos del templo. Y más aún, sobre ellos dice que no la cargaban en una carreta, sino dice Bacatefitz Isau, lo van a cargar al hombro. Entonces entendemos que tenían una cualidad especial y por eso a ellos se le dio el mérito de llevar estos utensilios más importantes. Después viene lo de Gershon. Lo de Gershon, ellos cargaban en dos carretas todos los cortinados y accesorios. Y también dice Nasoet Rosh, vas a elevar la cabeza de ellos. Y dice Gamhem, también ellos. Podemos entender, no los está degradando. Pero cuando llegamos a la tercera familia, la familia de Merari, la familia de Merari directamente dice ni Nasó, vas a elevar, no dice. Et Rosh, la cabeza de ellos, no dice. ¿Qué dice? Tifkodotam, contalos. ¿Pero qué son? De una categoría inferior. No podemos decir eso. No podemos pensar de que a ellos, bueno, le dimos algo. Como había tres hermanos, tres familias, bueno, había que darle algo a cada uno. Bueno, a los dos mayores que eran más importantes le dieron parte más importante. A estos le dieron, bueno, te damos 4 carretas para que puedas cargar. Bueno, tenés que cargar las cosas más pesadas, el trabajo pesado. Bueno, toma, te dimos algo. Tifkodotam, contalos. No es eso, no, esto no es Torah. Torah es Orah, Torah es enseñanza. Entonces tiene que haber una enseñanza especial en esto. Y es una pregunta que hacen grandes sabios. Yo hoy me voy a dedicar a contar lo que explica el Hatam Sofer. El Hatam Sofer da una explicación maravillosa. También sobre los hijos, estas tres familias, Gershom, Keat, Gershom y Merari, tuvieron hijos. Keat tuvo 4 hijos. Uno de ellos fue el padre de Moshe, Aarón y Miriam. Yochebed la madre se casó con su sobrino, podemos decir, en aquella época se podía. Gershom tuvo 2 hijos
Y Merari tuvo también 2 hijos. Entonces, si la Torá los nombra, también vamos a ver que esto tiene que ver con la respuesta que estamos esperando. Como le dije antes, esto lo contesta el Hatam Sofer. El Hatam Sofer se llamaba Rabbi Moishe Soifer. En realidad dice que se llamaba Rabbi Moishe Schreiber. Schreiber es un escritor, lo mismo que Sofer, uno que escribe la Torá. Fue un gran rabino en Preshburg, creo que la semana pasada hablamos un poco de él también. Tenía una gran yeshiva y después la yeshiva de él está en Israel, pasó después de muchos años, era en la época él falleció en el año Tav Reish. Tav Reish es 1840. Este, o sea que vamos a ver que lo que él explica de esto es como una profecía, en cierta forma, también de lo que pasó como cerca de 100 años después, casi 100 años después que él falleció. Y él dice así, cada una de estas familias representa una tkufá. Tkufá quiere decir una etapa en la vida del pueblo de Israel. Tanto la familia de Kehat, la familia de Gershon y la familia de Merari. Y va en este orden. O sea, si miramos en el orden de nacimiento, viene primero Gershon, después Kehat y después Merari. Pero la Torá, cuando habla de ellos, primero nombra a Kehat, que digamos lo lógico sería porque él carga los utensilios más, digamos, más santos del templo. Kehat viene de la palabra aseifá. Aseifá quiere decir reunir, reunir todos los elementos santos del templo. Y esto remite a la época de digamos, tal vez de mayor esplendor del Am Israel, del pueblo de Israel, que fue con Shlomo Amelech, con el rey Shlomo, con la construcción del primer Bet HaMikdash. En el primer Bet HaMikdash es cuando brillaba la presencia de Hashem, brillaba en el templo, tenía todos los utensilios, tenía todos los elementos. Para el segundo templo ya faltaban 5 elementos que ya no estaban. Ya no era la conexión con Hashem igual con el primero, aunque tenías otras cosas, era más majestuoso el segundo templo que el primero. Pero el primer templo remite a la época de Shlomo Amelech. La unión de todos los Yehudim estaban unidos. Después que falleció Shlomo, vino el cisma, digamos, vino la separación entre el reinado de Yehudá y el reinado de Israel. Y esto tiene que ver también, o sea, fue una época de esplendor. Sabemos que los grandes reyes, todos querían venir a conocer Israel y tener relación con Israel. Justamente por lo que representaba y lo que era Shlomo Amelech. Y esto lo vemos reflejado en los nombres de los 4 hijos que tuvo, que tuvo esta familia de Kehat. Kehat dijimos que quiere decir reunión. El primero de los hijos se llamaba Amram. Amram quiere decir un pueblo elevado. El segundo hijo se llamaba Itzar. Itzar viene de Zohar, de luz, de brillo, de iluminar. El tercero se llamaba Hebrón, como la ciudad. Hebrón viene de Jibur, de unión. Y el cuarto hijo se llamaba Uziel. Uziel viene de la palabra Oz. Oz es fuerza, la Torá se llamaba Oz. Y Kel es el nombre de Hashem, la fortaleza de Hashem. O sea que tanto Kehat como los 4 hijos nos están representando, digamos, esa época de esplendor que era de Shlomo Amelech. Después vino Gershom. Gershom viene de la palabra Geirushim. Geirushim quiere decir divorcio. ¿Por qué divorcio? Porque representa la época del Galut, a la época después que se tuvieron que ir a Babilonia,
y volvieron a Israel. Después de que estuvieron 70 años en Babilonia, tuvieron que recién volvieron ahí a Israel y se construyó el segundo templo. Ya en esa ocasión ellos estaban en el nivel de Balei Teshuvah, porque, digamos, tuvieron el exilio 70 años en Babilonia. De hecho, muchos habían asimilado. Entonces, ¿cómo dice la Torá con respecto a Gershom? Naso et Rosh Bnei Gershom Gam Hem. Elevalos también a ellos. Ellos, si bien tuvieron el exilio, pero que tiene que ver con Gershom, del que viene de la expresión Geirushim, pero por el otro lado ellos volvieron. Y esto lo vemos reflejado en los nombres que tuvieron, que tenían los hijos de Gershom, eh, que se llamaban Livni y Shimi. Me lo anoté para no olvidarme. Livni viene de la palabra Labán. Labán es de ser puro, blanquear, ser puro, volvieron a ser puros. Y Shimi viene de Lishmoa, de Shma, de escuchar. Escuchar también quiere decir lehavim, entender. O sea que ellos, como dicen, Nasoed Rosh Bnei Gamhem, también a ellos elevados, porque al final de cuentas ellos volvieron de Babilonia y ellos construyeron el segundo templo y ellos también se esforzaron, Livni Beshimi, se purificaron, entendieron, estudiaron, comprendieron. Y después viene la época de Merari. La época de Merari corresponde ya a nuestra época, corresponde a la época donde hubo tantos sufrimientos, la época de los romanos que nos echaron directamente. Todavía estamos padeciendo el exilio romano. Eso es hasta la venida del Mashiach. Y en el medio padecimos las cruzadas y la Inquisición y las hordas de Khmelnytsky y tantas persecuciones que tuvieron los pogroms en que tuvieron los Yehudim Ashkenazim y los pogroms que tuvieron los Yehudim Sefaradim. En cada lugar donde estuvieron hubo momentos de había más tranquilidad, pero hubo momentos de no aleino, desgraciadamente, allá lo tié, que nunca vuelva a pasar. Hubo momentos muy durísimos. Y ni que hablar, ya más cerca en nuestra época, el holocausto, 6 millones de Yehudim, que no fue simplemente que murieron, fueron torturados, campos de concentración, campos de trabajo, terrible. Y por supuesto ya en nuestra época, ya dentro de Israel, todos aquellos que primero que fallecieron, lo aleinu al Kiddush Hashem en atentados. ¿Cuántos atentados desgraciadamente hubo desde el 48 hasta ahora y antes todavía? En el año 29 hubo atentados ahí en Hebrón y hubo en Jerusalén y hubo en distintos momentos. Y ni que hablar después en la guerra, tantos soldados caídos en las distintas guerras, en las grandes guerras como la guerra cuando fue en el 48 y después en el 56 y después la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur y después en el 81 cuando fue la del Líbano y todas las diferentes guerras que hubo estos últimos años con Hamas y con Hezbollah y con Irak que tantos y con Irak ni hables, no podemos olvidarnos de ahí de cuando fue la guerra del Golfo, en el 90, en el 91. Entonces la pregunta viene, decimos, ¿por qué no dice la Torá? ¿Por qué viene el Hatam Sofer y nos dice la familia de Merari corresponde a esta época que viene después de la destrucción del segundo templo hasta nuestros días, hasta la venida del Mashiach? Merari viene de la palabra maror. Maror es amargura. Entonces pregunta Hatam Sofer, ¿por qué no dice también elévalos a ellos? Porque el solo hecho que la Torá dice elévalos a ellos, eso solo nos da la fuerza. Y estos somos nosotros. Viene el Hatam Sofer y dice justo al revés. Estas generaciones que padecimos
tantos sufrimientos. Nosotros, o nuestros padres, o nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, o tatarabuelos, no importa. Estas generaciones que padecieron tantos sufrimientos y por el otro lado mantuvieron su judaísmo y estuvieron dispuestos, los que murieron y los que no murieron, a sacrificarse al Kiddush Hashem. Todas estas generaciones no necesitan que la Torá nos diga Naso al Rosh, Naso et Rosh, perdón, elevá sus cabezas. Elevá sus cabezas también a ellos, no hace falta que lo diga. Porque esta generación, por eso dice Tifkodotam, los vas a contar a ellos no necesitan elevarse. Ellos solo en su esencia tienen su elevación. Y, 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 este, y lo vemos esto reflejado en los nombres de los dos hijos de Merari. Uno se llamaba Mahli y el otro se llamaba Mushi. Mahli viene de Mahalá, de enfermedad. Mushi quiere decir, viene de lo yamush. Por más que tengamos la enfermedad, o sea, todas estas situaciones, por más que tengamos todas las persecuciones, lo yamush, no nos vamos a apartar, no nos apartamos de Hashem, nos quieren ocultar, nos quieren eliminar, etcétera, etcétera, nosotros somos los que cargamos los elementos más pesados, todos los tablones, las vigas, las bases, etcétera, etcétera. Nos cargamos al hombro todo, pero sin tener tal vez todas las cualidades que tenían los otros, nosotros tenemos una cualidad propia, esa cualidad del Mesirut Nefesh, de estar listos y dispuestos a sacrificarnos. Y eso, estas generaciones tienen un lugar muy alto en el Shammai. Por eso no necesitan la prueba de la fuerza de la Torá, que lo diga explícitamente, lo tienen directamente. Como sabemos que la Torá no dice cosas por decir, como ya lo tenemos directamente, lo tenemos insertado en nosotros, por eso no hace falta que la Torá lo diga. Esto es lo que dice el Hatam Sofer. Y miren qué profecía que tuvo, que en 100 años antes del holocausto ya hizo esta explicación para mostrar la grandeza de esta generación. Pero como el Rebbe siempre decía, Ayol Lotie, hubo que nunca más vuelva a pasar. Esta generación es la última generación del Galut y la primer generación de la Geulá, de la redención verdadera completa, que inmediatamente venga el Mashiach y podamos ver las grandes cualidades que tuvo y que tiene esta generación. Amén, amén.